la doble porción. Bendiciones, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor. Bueno, ya vamos a dar comienzo a esta enseñanza que cada día estamos dando para crecer, para poder también glorificar el nombre del Señor, y así de esa manera también saber que necesitamos día a día buscar el rostro del Señor. Saludo a todos los que se van a conectar. Hoy vamos a tocar un tema importante que nos ayuda a crecer, a poder entender más el plano espiritual y poder saber qué es lo que dice la Escritura, porque nosotros todo lo que tenemos que hablar, enseñar, todo tiene que ser basado con palabra, todo tiene que ser basado con la Escritura. Nada que no se diga, que se hable, se enseñe, tiene que ser todo a través de la Escritura. Y hoy vamos a tocar un tema, quizá un tema que muchas veces hemos escuchado: recibe la doble porción, quiero la doble porción, Señor, dame la doble porción, recibe la doble porción. Pero hoy vamos a ver qué dice la Escritura literalmente de lo que es en el hebreo la doble porción. ¿Por qué se dice tanto quiero la doble porción? Vamos a estudiar este tema, un tema muy fascinante, de mucha importancia, y vamos a poder entender si realmente qué es poder recibir la doble porción. Un tema que nos va a ayudar a entender lo que tantas veces hemos escuchado de predicadores, de hermanos, de ministros. Queremos recibir doble porción, queremos dar doble porción, oramos por doble porción, y a través de la Escritura nos vamos a dar cuenta qué significa la doble porción. Doble porción no quiere decir solamente algo doble, lleva a algo más. Hay una mayor profundidad del tema. Así que bienvenidos todos a esta enseñanza, la doble porción. Desde ya nos cubrimos la sangre de Cristo. Todo espíritu represalia, contragolpe, espíritu de venganza, lo anulamos, que es desbaratado, y declaramos ningún acuerdo en la mesa de los demonios tenga parte en nuestra vida. Todo acuerdo en la mesa de los demonios, principados, espíritus de hueste, quedan anulados, caídos por tierra, y todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo, con un espíritu enseñable para aprender. Y desde ya declaramos en que el Señor nos bendice, y cubierto bajo la sangre de Cristo, venga lo ministerial para poder llevar una palabra de bendición, una palabra con un espíritu enseñable, para que podamos aprender la palabra. Gracias, Señor, lo declaramos, estamos cubiertos bajo tu nombre, y que a ti todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Cuán importante es poder nosotros entender principios que a veces nos llevan más a saber el plano espiritual. Recuerde que el plano espiritual siempre se va a regir todo por derechos legales o espíritu. Entonces es importante saber que de todo lo que nosotros podamos vivir, podamos hacer, se rige por legalidad, se rige por derechos legales. Entonces es necesario saber en que el plano espiritual, para poder hacer algo, se necesita una legalidad. No podemos decir cosas sin actuar con legalidad. No podemos hablar tampoco cosas sin legalidades. Todo funciona a un plano espiritual. Todo se rige por leyes, porque Dios es el creador de las leyes, y las leyes se respetan cielo, tierra y inframundo. Como las leyes se respetan cielo, tierra y inframundo, eso quiere decir que todo lo que suceda hay una legalidad. Es como cuando he enseñado muchas veces que Satanás, que el Señor reprende, ningún espíritu entra porque quiere. Entran porque hay un derecho legal, porque hay una legalidad en que el hombre y la mujer permitió para que pueda venir. Puede ser una legalidad que el hombre haya permitido, o puede ser una legalidad en que el enemigo, como tiene una información, un historial de un pasado, ahí entra también por derecho legal o una legalidad. Qué interesante todo eso, porque nosotros en el mundo espiritual, nosotros tenemos que saber por qué vino la aflicción. Porque quizás tú puedes estar orando y decir: Señor, estoy en esta prueba, ayúdame a pasar en la prueba, y quizás no es una prueba. Puede ser algo que hayas tú haya abierto puerta y hayas tú dado la legalidad de que ese espíritu te esté atacando. O puede ser un espíritu ancestral, 14 generaciones, 16.384 espíritus, en que como hay puerta y derecho legal de un pasado,
se hace presente el fantasma del pasado al presente. Son cosas que es importante podamos manejar, podamos entender, podamos saber cómo funcionan cada legalidad en el mundo, en el plano espiritual, para así nosotros poder saber qué nos está rigiendo. Entremos entonces un poco al tema. Estoy dando solamente introducción a lo que hoy vamos a estar estudiando. Vamos a ver el manto de Elías. Un tema muy quizás muy conocido en lo que se dice. Y del manto de Elías también vamos a hablar sobre lo que es la doble porción. ¿Qué es la doble porción? La doble porción, lo hemos escuchado. Entonces, al nosotros entender el plano espiritual, vamos a poder también saber cómo operan los espíritus en el mundo espiritual. Cómo opera el enemigo. Porque vamos a hablar sobre la doble porción. Ese es el tema. La doble porción. Sobre lo que sucedió con el manto de Elías. Pero para poder entender y enfocarnos un poco a este tema, es necesario saber qué realmente significa esa doble porción. ¿Qué es realmente lo que quiere decir la Escritura cuando Elías le dice que si viera, cuando yo fuera arrebatado, si vieras, recibiría la doble porción? ¿Qué es realmente el significado de la doble porción? Porque se maneja mucho este tema y se escucha y se predica y todos quieren doble porción y todos necesitan doble porción y estamos dando doble porción y no manejamos bien la Escritura a qué se refería Elías sobre el poder manifestar la doble porción a Eliseo. Entonces son temas que nos van un poco a ayudar a entender qué es realmente la doble porción. Vuelvo al punto, no es solamente algo doble, que es parte de, sino implica algo, una legalidad, un misterio, y es el misterio que vamos a ver hoy a través de este tema, la doble porción. ¿Qué es la doble porción? Partamos por la base que tenemos que, para poder entender el tema de la doble porción, tenemos que conocer a quien tiene la doble porción. ¿Quién tenía la doble porción? El que era con derecho legal era Elías, el profeta de fuego, el profeta Elías, el que impartió la doble porción a Eliseo. Pero necesitamos conocer el producto. Si no conocemos el producto, no vamos a poder conocer a quien dio el producto. Quien dio el producto es Dios. ¿Dónde lo dio? En el producto. Y el producto hay que conocerlo para que ese producto produzca otros más. Ahora, la doble porción. Es interesante en que nosotros necesitamos conocer primeramente al que tenía el producto manifestado aquí en la tierra de la doble porción. Por las manifestaciones que él hacía, se pudo otorgar la doble porción. Ahora, es un tema, por eso es que es importante que coloque usted atención con lápiz y papel en esta enseñanza, porque es un tema muy manoseado. Es un tema que está a la orden como del día. Es un tema que lo dicen ministros, evangelistas, predicadores, hermanos, y lo escuchamos mucho y pensamos nosotros que es algo doble, pero aparte de eso es más todavía lo que es doble. Hay el misterio, y en el misterio creo que no estamos siendo asertivos, no estamos siendo efectivos cuando estamos diciendo quiero la doble porción o recibe la doble porción. Es un tema muy profundo, porque siempre escuchamos los predicadores recibe la doble porción, o queremos la doble porción, o queremos recibir la doble porción, pero al recibir la doble porción está hablando de misterio. Y hoy vamos a estar con la ayuda del Señor, que el Señor coloque la gracia, la revelación de su Espíritu y la maestría para poder enseñar y manejar bien este tema, la doble porción. Saludos a los que se están conectando y Dios les bendiga, Dios les guarde en esta clase de hoy, donde creemos que el Señor nos va a bendecir. Pastora Chirle, Dios te bendiga allá en Brasil. Dios le bendiga a ella también, que le gusta aprender y bueno, le estoy enviando los materiales y ella está también enseñándolo en donde ella está allá en Brasil. Dios le bendiga. Sandrita, Dios te guarde también. Patricio, Dios te bendiga. Juan, Dios le bendiga a cada uno de los que están conectados. Y es importante también el poder escudriñar la Escritura. No hay mejor cosa que estar en su presencia, pero hay que conocer cómo funcionan los derechos también legales.
Partamos entonces. Antes de hablar directamente sobre lo que es la doble porción, tenemos que conocer a quien tenía la doble porción. Entonces, para conocer la doble porción de quien lo tenía, que era Elías, necesitamos conocer a Elías. Y ahí nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del tema cuando lleguemos a que él da la doble porción. Pero ¿a quién lo da? ¿Y por qué lo da? Ese es el misterio que hoy vamos, con la ayuda del Señor, a escudriñar. En Primera de Reyes, Juan está en la playita, qué privilegio. Amén. Es bueno aprender. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4, nos dice que es interesante que cuando estudiamos el profeta Elías, vemos que habla de una vida en que Dios lo tomó y lo bendijo. Ahora, para poder entender y vamos al que habla de Elías, es necesario mencionar algunas cosas, como quién era Elías. Elías Tisbita, o de la región de Tisbe. Elías Tisbita, ese era el varón de Dios. Elías Tisbita, o sea, Elías de Tisbe, la región donde él supuestamente geográfica de su ciudad sería Tisbe. Ahora, lo extraño de esto, bueno, Dios todo lo hace perfecto, es que si nosotros buscamos en los mapas antiguos, no aparece la región de Tisbe. En los mapas antiguos no aparece Tisbita, no aparece Tisbe como ciudad, como región, no está en el mapa. Entonces nos deja un poco la interrogante, ¿por qué no existe un lugar geográfico en los mapas de Israel antiguo? Porque tendría que ser antiguo, porque estamos hablando de Tisbita, de Tisbe, en ese tiempo, en el tiempo en que vivía Elías. Pero buscando los mapas antiguos de Israel, no se encuentra el lugar geográfico de lo que es Tisbe. Ahora, recuerde que Elías Tisbita, su mapa geográfico no hay ninguna claridad de eso. ¿Por qué? Porque no existe Tisbe. Ahora, profundizando más la palabra Tisbe, al buscar esa palabra Tisbe del hebreo, nos lleva a una raíz que Tisbe significa hueste. Mire qué interesante ese detalle. Usted vaya allá, que conoce a Elías, vaya sacando ya las conclusiones y la relación que tiene. Por eso es que esto es impresionante. Elías Tisbita, Elías de Tisbe, entonces no aparece en su mapa geográfico, en los mapas antiguos hebreos no está, no existe, no sé por qué, pero no está. Entonces, como no están los mapas, al profundizar y a empezar a buscar la palabra Tisbe, nos encontramos que Tisbe o Tisbita, Tisbe significa hueste. Ahora, si nosotros vemos al profeta Elías, el profeta Elías se movía en calidad de hueste. ¿Por qué en calidad de hueste? Estoy hablando hueste de Dios, porque hueste de Satanás, Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra sangre de carne, sino principados, gobernadores, potestades, hueste, demonios, espíritus inmundos, hueste, pero esos son huestes de Satanás, pero esos diseños vienen del reino de Dios. Entonces hay hueste también de Dios. Entonces, cuando dice hueste, ¿qué son las huestes? Las huestes son seres angelicales o seres demoníacos que siempre ellos entran, contaminan y salen. Entran, entregan algo y salen. Entran, hacen algo y luego salen. Así trabajan las huestes. Las huestes entran y salen. Y si usted se recuerda, cuando empecé a entender de las huestes, empecé a ver el manejo de Elías. Recuerde que Elías estaba en un lugar, de repente era tomado por el Espíritu y era transportado, porque en el mundo espiritual existen las transportaciones de lo que hacían hombres de Dios. Timoteo también estaba enseñando, de repente lo toma y lo lleva a otro lugar, que cómo se explica eso. Aunque no quiero enfocarme en eso de las teletransportaciones, porque ahí se puede malinterpretar. Pero antiguamente Dios tomaba y los transportaba y los llevaba a ciertos lugares. Había un profeta que estaba en cierto lugar encarcelado y luego lo vemos en Jerusalén. ¿Cómo se explica eso? Pero volvamos al punto. Entonces Elías siempre el Espíritu lo tomaba y lo llevaba a cierto lugar. Así se mueven las huestes. Las huestes son que los toma
y son llevados, cumplen función y son llevados, cumplen función y son llevados. Ese es el manejo de las huestes. Entonces ya tenemos una claridad quién era Elías. Ahora, recuerde que también el profeta Elías también era jugado en sus emociones, pero aún así en sus emociones Dios lo usaba igual. La base también de Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 3, nos dice: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¿De quién iba huyendo? De Jezabel, por el mensajero, por un malán que le había enviado Jezabel. Entonces Elías tuvo miedo y para salvar su vida, y vino de Berseba, de Judá, y dejó allí a su criado. Entonces anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y pidió morirse, y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces empieza una confrontación. ¿Por qué le hablo ambas cosas? Porque vamos a poder entender la profundidad de algunas palabras que a veces las usamos mal o no las entendemos. Entonces Elías fue atacado en áreas emocionales. Elías fue atacado en cosas que no había desarrollado él en su niñez. Cuando él quiso morirse, dijo: porque yo no soy mejor que mis padres. Ahí habló su alma. Habló su alma. Yo no soy mejor que mis padres. Elías tenía un problema emocional. Y esto lo vemos también, lo hemos enseñado también, en que gran parte de, profetizar. Pero una de las cosas que tienen los profetas son sus áreas emocionales, que tienen que calibrar, que tienen que nivelar, porque se juegan mucho las emociones. Y a veces puede predicar sobre una emoción. Quizás si es una emoción de herida, va a hablar sobre una herida, va a cantar sobre una herida, va a enseñar sobre una herida, porque viven siempre con áreas emocionales, que el enemigo a los profetas los ataca en áreas emocionales. Entonces el profeta de fuego, el profeta Elías, vio el enemigo que había un derecho legal. Volvemos al punto de los derechos legales. Todo derecho legal que no se ha liberado será el fantasma del pasado que estará involucrándose en el presente. Elías, entonces, algo sucedió en su vida de juventud o de adultez, que había un problema entre su padre, quizá un menosprecio. Estas son conjeturas, pero según el texto ahí, algo sucedió. Yo no soy mejor que mis padres. Había un problema de menosprecio en que del padre tenías a él, y él vivió toda una vida cargando ese caos, cargando esa cruz. Elías se menospreciaba. Ahora, ¿cómo Dios lo usaba? Por el don. El don es irrevocable. Los dones no quitan derecho a tener áreas emocionales, pero pueden afectar en que si yo puedo predicar o enseñar, usar el don, si yo no curo esas áreas emocionales, voy a hablar de la herida, predicar de la herida, cantar de la herida. Entonces, Elías habló su alma. Ahora, veamos la ruta del profeta Elías, la ruta del cual fue arrebatado. Recuerde que él pasó por Gilgal. Gilgal, en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1, donde ahí pasó por la circuncisión del espiritual. Eso es lo que quiere decir Gilgal. Pasar por Gilgal en la circuncisión espiritual, lo que menciona Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1. Luego pasó por Betel. Betel en Segunda de Reyes 2:2. Ahí es casa de Dios. Luego pasó por Jericó. Segunda de Reyes 2:4. Que es recuperar y ejercer el sacerdocio. Ahí está el sacerdocio cuando hace pasar por Jericó. Y termina por pasar el Jordán, que es la humillación. Entonces, pasó por Gilgal, por Betel, por Jericó y por el Jordán. Pasó por la circuncisión espiritual, pasó por la casa de Dios, pasó para ejercer su sacerdocio y pasó por la humillación. Elías, entonces estamos conociendo los contras, los a favores de Elías, los pros y los contras, lo bueno y lo malo, para poder entender la doble porción. Voy a la doble porción, pero necesitamos conocer a Elías para poder entender realmente cuando él dice sobre la doble porción que estaba pidiendo Eliseo. Ahora, otra cosa también que habla en el libro de Santiago capítulo 5, verso 17, pero eso lo voy a buscar aquí, lo vamos a colocar para ir avanzando. Santiago capítulo 5, verso 17, es un texto que también se ha malinterpretado.
Santiago capítulo 5, verso 17 dice lo siguiente. Tomen nota de esto porque le ayuda. Tomen nota siempre a todos los estudiantes en las clases, en todas las clases que hago. Estoy haciendo clases también en Colombia, en todos los diferentes lugares. Le digo lápiz y papel, porque después de los 5 minutos se le va a olvidar. Y yo le hablo Biblia. Le hablo Biblia, no le hablo cuentos, no le hablo YouTube, no le hablo Google, le hablo Biblia. Entonces, para que ustedes tengan base, tanto del diccionario hebreo o el griego, para que ahí tengamos mayor conocimiento de esto. Entonces, hay un texto que a veces se llama mal enseñado, sobre que dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí tenemos entonces al gran profeta Elías. Pero el gran profeta Elías aquí dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire qué interesante. El profeta Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si preguntara a usted, ¿qué piensa usted entonces del profeta Elías, que dice la escritura, Santiago capítulo 5, verso 17, que él tenía pasiones, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? ¿Cuál sería entonces el concepto de lo que es esa palabra pasiones? Muchos quizás dirían en que tenía algún problema, ataques, o algún problema, algo que tenía, que estaba luchando, tenía quizás algún pecado, era sujeto a pasiones, habían problemas sexuales o luchaba con problemas sexuales. Entonces se puede tomar en la conjetura, según Santiago capítulo 5, verso 17, en que Elías era sujeto a pasiones, se puede tomar quizás de esta manera, según lo que menciona esta escritura. El Reina Valera, Casio Reina Cipriano Valera de 1960, se puede tomar de esa manera, ¿cierto? No sé si me están siguiendo. No veo ni un amén, ni un aleluya, ni un guau, ni un miau, pero bueno, creo que me están escuchando, creo que me están siguiendo la idea de esta enseñanza. Entonces, cuando Elías dice que era sujeto a pasiones, nosotros podemos también tomarlas como lo que dice también la escritura. Deje ver otra parte de la escritura, donde nos habla también sobre Segunda de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 2. Ok, aquí está. Lo vamos a copiar. Lo podemos tomar también como lo que es pasiones. Emilce, Dios te bendiga, hija, qué bueno que estés aquí aprendiendo. Bendiciones. Lo podemos tomar también como lo que dice ahí, esa es la versión PDT. ¿Ah? La versión PDT. Entonces la versión PDT nos dice lo siguiente: evita las pasiones desordenadas. ¿Ya? Ahí está hablando el escritor que tuviera cuidado de pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque las pasiones desordenadas lo llevan a error y a cometer cosas fuera del orden, ¿cierto? Le estoy colocando las dos palabras donde habla de pasiones. Leíamos anteriormente en Santiago capítulo 5, verso 17, que el profeta Elías era hombre semejante a las pasiones. Elías era un hombre semejante a las pasiones. Lo que dice la escritura. Elías era un hombre sujeto a las pasiones, ¿cierto? Santiago 5, 17. Y segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22 en adelante al 25, la versión PDT dice: evita las pasiones desordenadas que las complacen a los jóvenes, sino esfuérzate. Y ahí sigue aclarando el concepto de pasiones desordenadas. Segunda de Timoteo 2:22 habla de pasiones desordenadas. Y el libro de Santiago capítulo 5 verso 17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones. Sígame la idea. Cuando nosotros vemos estas dos áreas, podemos asimilar que Elías tenía problemas sexuales. Podemos asimilar que Elías tenía problemas con algo. Pero no es lo que quiere decir el libro de Santiago 5:17. Escuchen aquí con atención. Tomen lápiz, anoten.
Cuando dice que Elías era sujeto a pasiones, esa palabra pasiones, déjeme escribirla, pasiones es sufrimientos. Ahí se la dejé. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Eso es lo que habla la palabra del Señor. No habla de pasiones desordenadas, lo que menciona 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Evita las pasiones desordenadas, le dice a los jóvenes, cuídate de las pasiones desordenadas. Las pasiones que Elías tenía no eran pasiones desordenadas. Esto es importante, hermano, entenderlo, porque muchas veces cometemos este error por no indagar la escritura, tanto del hebreo, tanto del griego, y cometemos error, principalmente cuando hay las traducciones. Y en este caso, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, en 1960, le llama pasiones. La misma pasión que podíamos nosotros sacar conclusión de 2 de Timoteo 2:22, evita las pasiones desordenadas. Pero cuando ya nosotros indagamos sobre las pasiones de Elías, esa palabra pasiones, que Elías era sujeto a pasiones, no habla de pasiones desordenadas, habla de pasiones que era de sufrimiento, lo que quiere decir que Elías era sujeto a sufrimiento semejante a nosotros. Miren qué interesante eso, ¿eh? Qué interesante eso, porque se puede tomar a un mal concepto y se puede pensar en que Elías era sujeto a pasiones desordenadas, en que Elías tenía problemas sexuales, en que Elías no andaba en el orden, en que Elías andaba haciendo cosas fuera del orden, y no es así. No está diciendo eso en la Escritura. Ahora, si tú lees bien la Escritura, cuando dice que Elías era sujeto a pasiones, que Elías era sujeto semejante a pasiones, semejante a las nuestras, pero dice después, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Pregunta, si Elías fuera así, que tuviera pasiones desordenadas y anduviera con problemas sexuales, ¿usted cree que oraría y dejaría de llover por 6 meses, por 3 años y 6 meses? En ninguna manera. Dios no opera así. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? El pecado. Y la paga del pecado, muerte. Y lo que sembrará el hombre cosechará. Entonces, si Elías hubiera tenido un problema de pasiones desordenadas, según lo que dice sí en 2 de Timoteo, ahí habla así de pasiones desordenadas, pasiones de deseos carnales, pasiones de lujuria, pasiones de sexo, ahí lo habla a los jóvenes. Pero en este caso, cuando hablamos de las pasiones que tenía Elías, no habla de esas pasiones desordenadas, sino pasiones quiere decir sufrimiento. Claro, como dice Sandra muy bien, no habría respaldo de Dios. Y dice entre las mismas, miren qué interesante, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero él oró e inmediatamente no hizo llover por 3 años y 6 meses. Se fija que a veces nosotros, por no profundizar, podemos cometer ese error, pero estamos para aprender. Miren qué interesante este detalle, así que tomen nota para que sí vayan aprendiendo. Recuerden que el tema es la doble porción, pero estoy colocando antecedentes para que usted entienda qué es la doble porción. Por eso manténgase en esta enseñanza, porque le va a volar un poco los sesos, porque realmente nosotros escuchamos a menudo, recibe la doble porción. O nosotros decimos, yo quiero la doble porción. Y todo el mundo coloca la cabecita y levanta la mano, yo quiero la doble porción. Y suena bonito, suena muy atractivo, suena muy atrayente recibir la doble porción. Pero la doble porción no solamente significa algo doble, quiere decir que hay un misterio. Y yo lo que vamos a indagar es el misterio de la doble porción. Pero antes estoy colocando base, fundamento de quién era Elías, para poder entender la doble porción. Amén. Qué interesante. Hoy día este es un tema catológico que así de mucha profundidad, de mucho misterio, con base bíblica. Todo lo que hablamos es con palabras. Todo lo que hablamos, siempre todo lo que enseño es con base bíblica, base escritural, para que así no haya nadie que diga no, que la escritura dice. No, veamos la palabra, veamos la escritura, qué significa, y vamos más a profundizar por qué lo dijo y qué significaba en el hebreo y el griego, que son cosas muy diferentes en la traducción en la escritura. Ahora, ¿por qué se comete muchas veces este error? Por la Biblia. Vuelvo al punto. Casiodoro Reina, Cipriano Valera, ¿quiénes eran? 2 sacerdotes católicos, escudille, 2 frailes católicos, y como eran 2 frailes católicos, tradujeron la Biblia del latín al español. Ahí está el problema, porque la Biblia en lo original es hebreo y griego.
Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo Testamento griego. Entonces ahí está el problema. Y como se tradujeron del latín al español, el español con el latín con el español y el hebreo no tiene nada que ver. Ahí hubo un error. Y es más también, recuerde que Casiodoro Reina y Cipriano Valera eran dos sacerdotes católicos. Usted lo puede buscar ahí. Googleelo. ¿Quién era Casiodoro Reina y Cipriano de Valera? Dos sacerdotes católicos. Que Dios lo usó, sí, para traducir la Biblia y poder nosotros también tener una Biblia amplia en español, porque antiguamente no existía la Biblia en el español, sino en latín. ¿Y quiénes gobernaban ahí? ¿Quiénes la entendían? Los católicos, los sacerdotes. De ahí donde viene también Lutero, de las 95 tesis, donde él traduce la Biblia del latín al español, pero del latín al hebreo y griego hay mucho trecho. Entonces, como Casiodoro Reina y Cipriano Valera no manejaban el hebreo, el griego, colocaron algunas palabras, y esta es una de las palabras en que lamentablemente son errores de traducción. Entonces, ya vimos la primera parte. Entonces, ¿estamos claros con eso? En que quiere decir otra cosa. Ahora, el manto, vamos a ir profundizando ahora el manto. El manto es una figura de autoridad y de poder para representar lo profético. Ese es el manto. Recuerde que el Señor le dijo, que Elías le dijo, si me vieres cuando yo fuera arrebatado, entonces se te será hecho lo que tú estás pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? La doble porción. Pero la doble porción iba incluido con el manto. Ya ahí tenemos un antecedente, que no hay un doble unción, sino un buen manto. ¿Y qué es el manto? La autoridad y el poder en lo profético. Eso quiere decir, mire qué interesante. Deje anotar esto porque esto no lo tenía. Si no estás autorizado, no puede venir doble porción. No puede venir doble porción. ¿Por qué? Porque la doble porción va de la mano con la autoridad. Hay personas que piden doble porción, pero no están sujetos a nadie. Hay personas que piden doble porción, pero no se sujetan a un líder, no se sujetan a un pastor. Manto es una autoridad. Si no estás autorizado, no puede venir la doble porción, porque la doble porción vino después del manto. Si me vieres, y ahí entra el manto de la autoridad. Necesitamos nosotros entonces estar sujetos. Si no estamos sujetos, ¿cómo podemos recibir? Ahora vamos un poco a la llamada de Eliseo. Aquí en la llamada de Eliseo también tenemos algo que también aprender cuando Eliseo fue llamado. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Y partió de allí Elías y halló Eliseo. Esto fue después que, recuerde que estuvo en la cueva, después de haber peleado con los 450 de Baal y 400 de Acera, a fila de espada, hace descender fuego del cielo. Luego llega el Malaque, el mensajero, y le dice un mensaje de Jezabel, en que mañana tendrás tu primera hora la cabeza en tu mano. Él sale, deseando, se metió debajo de un enebro, y queriéndose morirse, dice: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Después de todo ese acontecimiento, sale de ese lugar. Cuando sale de ese lugar, se encuentra con Eliseo. Y partió de allí Elías, Primera de Reyes 19, y halló Eliseo, hijo de Safat, y estaba orando. Mire qué interesante. Si queremos recibir algo, necesitamos estar en oración. Ya tenemos dos antecedentes para poder recibir la doble porción. Lo primero, ver el manto. ¿Qué es el manto? La autoridad. Estar sujeto a un liderato, estar sujeto a un ministro, estar sujeto a un pastor. No puede haber doble porción si no estamos sujetos a una autoridad. Luego, Elías, cuando encontró a Eliseo, lo encontró orando. Si no oras nunca, ¿cómo pide doble porción? Si no oras nunca, ¿cómo pide echar fuera demonios?
si no oras nunca? ¿Cómo pides algo más relacionado al reino de Dios, de hacer cosas dobles, si no estás ni orando? Y dice, delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Mire qué interesante. Eliseo vio a Elías y dice que Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, o sea, despedirme de mi padre y mi madre, luego te seguiré. Mire qué interesante ahí, porque ahí aparece ya el manto. Al comienzo de todo aparece el manto. En Primera de Reyes 19, ahí cuando recién en el llamado de Eliseo aparece el manto. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Esto es extraordinario, hermanos. ¿Cómo es posible en que Dios ya estuviera preparando todo? Porque Dios es perfecto. Entonces llega Elías después de haber pasado todo ese problema, ese caos emocional, sale de ese lugar y se encuentra con Eliseo. Y Eliseo estaba arando y estaba buscando. Eliseo estaba arando. Eliseo siempre era un hombre, también era un hombre de oración. Eliseo estaba arando, pero se mantenía siempre en una oración continua. Por eso es que es importante en que los hombres que oran, hombres que buscan, van a estar trabajando. El que ora, trabaja. Quien no ora, no trabaja. Elías pasó por aquel lugar y se encontró con Eliseo. Cuando Eliseo estaba arando la tierra. Y cuando estaba arando, habían 12 yuntas de bueyes. 12 representa el número de gobierno. Y conducía Eliseo la última. Y pasó Elías delante de él y echó sobre él su manto. Ya ahí comienza, hermano, miren qué interesante, que ya en el comienzo del llamamiento de Eliseo aparece el manto. Recuerde que no puede haber doble porción sin antes conocer el manto. Si no conoce autoridad, no puede recibir doble porción. Elías era un hombre que estaba orando, que le gustaba clamar. Eliseo también era un hombre de clamor. Eliseo también era un hombre de clamor, también de oración. Y aquí lo encontramos que él estaba arando, trabajando la tierra. Entonces, él le dijo, entonces dejó los bueyes, Eliseo, y salió corriendo detrás de Elías y le dijo, déjame despedir de mi madre, déjame despedir de mi padre y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, regresa. ¿Acaso yo te lo he impedido? Ahora mira aquí lo interesante que dice Elías. ¿Acaso yo te lo he impedido? ¿Yo te lo he impedido? Ahí hay una profundidad que lo vamos a analizar. Manténgase ahí. Ahora, recuerde que Elías en el Primera Reyes capítulo 19 verso 21 dice que Eliseo tomó un par de bueyes y mató con el arado de lo que estaba haciendo. Del arado de los bueyes coció luego la carne, también la dio al pueblo y comieron. Luego se levantó y se fue tras Elías y le servía. Si no servimos, no servimos. El manto es una señal de entrega, de reconocer autoridad. Él iba pasando por aquel lugar y tiró su manto. Por eso que cuando hablamos ahora sobre la doble porción, vamos a poder entender qué es la doble porción, porque a menudo escuchamos, quiero la doble porción, dame la doble porción, recibe la doble porción, pero ¿qué es realmente la doble porción? Ya hemos estado colocando varias bases, que los que están llegando recién pueden ver en el chat todo lo que hemos estado enseñando sobre lo que es la ejecución de esta temática del manto a través de la doble porción. Entonces Eliseo se fue tras Elías y le servía. Pero miren qué interesante que ahí Eliseo dice que tomó un par de bueyes y los mató y con el arado coció los bueyes.
coció los bueyes. Sí, hizo una parrilla de carne de bueyes. Eso significa también en profundidad, en lo que tengas tú de un pasado, tienes que matarlo. ¿Lo escuchó? No lo entendió. Lo que tengas tú de un pasado, tienes que matarlo. ¿Por qué? Porque él decidió, Eliseo decidió nunca más volver atrás. ¿Qué era atrás? Los bueyes y el arado. Él mató los bueyes y con el arado hizo la parrilla para hacer la carne. Lo que está diciendo ahí, en que Eliseo decide, yo no vuelvo más atrás, no vuelvo más a un oficio pasado, no vuelvo más a un oficio de atrás, sino yo decido seguir al profeta, seguir, porque ahí va a estar mi bendición, y lo voy a seguir. Y dice que lo siguió, se levantó tras Elías y le servía. Si queremos realmente, como decimos, doble porción, tienes que servir. Tienes que dejar el pasado. ¿Por qué? Porque muchos vuelven al pasado. Tienes que matar tu pasado. Lo que te llevaba a pecar, tienes que dejarlo. Si era un oficio o si es un trabajo, tienes que dejarlo. Si es un trabajo que te lleva a volver atrás y que estás expenso a pecar, tienes que dejarlo, cámbiate de oficio. Porque si tú decides seguir a Cristo con el pasado del oficio que te llevaba siempre a pecar, estamos mal. No podemos mirar al blanco. ¿Qué dice la Escritura? Mirar al blanco. Pablo dice mirar al blanco, al soberano. Blanco. Blanco, por eso que pecar significa errar al blanco. Pablo habla de eso también. No erréis al blanco, dice Pablo, porque pecado es errar al blanco. Mira al blanco. ¿Quién es el blanco? Jesucristo. Qué bonito. Cómo el Señor nos enseña, cómo nos capacita. Por eso no mires atrás. Si el Señor te sacó de algo, no mires detrás. Si Eliseo hubiera dejado los bueyes y hubiera dejado lo que coció el arado intacto, él podría decir, bueno, Elías no me gustó, voy a volver nuevamente a mi función, a mi oficio, y tendría los bueyes y seguiría con el arado. Pero él decidió matar los bueyes y con el arado hacer la parrilla, hacer la carne y dársela al pueblo y comer ellos también. Tienes que matar tu carnalidad, tienes que matar tu pasado, tienes que matar tu oficio y mirar y enfocarte solo en el Señor para que puedas ver la gloria del Señor. Por eso que manto es una señal que eso nos entrega al que escogen, al que los cogen. Eliseo escogió y se le entregan a él como hijo ministerial. El manto se lo dan que decidió no volver atrás. Eliseo, cuando decidió seguir a Elías, se transformó en el hijo ministerial de Elías. Mantengan eso, lo digo de nuevo, anoten esto. Eliseo, cuando decidió seguir a Elías, se transforma Elías en el hijo ministerial de Elías. Por ahí estamos enfocándonos. Al tema es la doble porción. Estoy colocando base, estoy colocando fundamento, colocando fundamento. Ahora dice que Elías perseveró. Eliseo perseveró con Elías. Eliseo perseveró con Elías. Una de las cosas que te va a llevar también al manto es la perseverancia. Pero nosotros nos duele un callo, ya no queremos ir a la iglesia. Tenemos una enfermedad, ya no queremos ir a la iglesia. Nos pasa algo, ya no queremos congregarnos. Ahora decidimos irnos a otro lugar. Y luego decimos, dame la doble porción. Y la gente quiere recibir la doble porción y la gente ni siquiera está preparada, ni siquiera dejan su oficio, ni siquiera dejan su pecado y tienen pecado regalón y andamos repartiendo doble porciones como locas sin saber lo que es la doble porción. Algo se está haciendo mal, o no se entiende la doble porción, o no se está escudriñando la escritura, o lo estamos haciendo mal. Eliseo perseveró con Elías del momento en que mató los bueyes, hizo la parrilla con el arado, dejó su pasado atrás. Dejó su pasado atrás. Muchos quieren la doble porción, pero todavía siguen con su pasado.
todavía siguen con su pecado, todavía siguen con su concupiscencia, todavía siguen con el pecado regalón, están en la iglesia y después siguen pecando. Mata a los bueyes y con el arado haz la parrilla. ¿Qué quiere decir con esto? Muere a tu pasado. Pero somos buenos para decir, Señor, dame la doble porción. Somos buenos para motivar a la gente, emocional, las motivamos, y más son mensajes motivacionales en vez de llevarlo a arrepentimiento. Gran parte de la iglesia son mensajes motivacionales de decir, ¿quiénes quieren esto? ¿Quieren carro? ¿Quieren auto? ¿Quieren esto? ¿Quieren doble unción? Reciban doble porción. Ahora vamos a la ofrenda, vamos a pactar, vamos a esto. Por eso es que la gente, hermano, no viene a las congregaciones, porque está tan manoseado esto de los dineros, está tan manoseado esto de la unción, está tan manoseado esto de recibe, ven y yo te doy, y tú das esto y Dios te multiplica. Está tan manoseado ese tema que lamentablemente no se ha llevado un orden en estas cosas. Por eso que no se ha recibido, porque no se ha recibido, porque se están haciendo las cosas mal, y no se recibe porque se está haciendo las cosas mal. Entonces hay que dejar. En Primera de Reyes 19, verso 19-20, esta versión VHTI dice lo siguiente: y Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías y le dijo, deja de despedirme de mi padre. Pero mira, interesante que Elías respondió, yo no te lo impido. Anteriormente la otra versión decía, se levantó tras Elías y le dijo, ve, regresa, ¿acaso yo te lo he impedido? Mire lo que le dice el profeta Elías, ¿acaso yo te lo he impedido? Anda, despídete de tu padre, haz lo que quieras, yo no te lo estoy impidiendo. Y esta versión le dice, ve, yo no te lo estoy impidiendo. Otra versión, dice así, ahí se las voy a enviar. Dice, ¿qué te he hecho yo? Veamos la versión BAT. Mire las palabras que dice Elías. Yo no te lo voy a impedir. Veamos la versión BSO. Ve, regresa, ¿acaso yo te lo he impedido? El gran profeta Eliseo, discípulo de Elías. Pero mire, yo creo que si usted quiere seguir a alguien y le dice, mire, yo voy a despedirme de mi padre y de mi madre y después te va a seguir, y si el hombre de Dios que tú quieres seguir te dice, haz lo que quieras, yo no te lo estoy impidiendo, tú sabrás. Hermanos, no dan ganas de seguirlo, ¿cierto? Seamos sinceros, nuestra área emocional nos juegan en contra y viene la emoción y ya te larga a llorar, pero yo quería seguirte y tú me dices que te da lo mismo. Porque Elías, las palabras que expresó, tú sabrás, a mí ¿qué tengo yo que ver con eso? Si tú quieres seguirme, allá tú, ¿quién te lo impide? Mire cómo estamos profundizando el tema. Por eso, la perseverancia de Eliseo provoca manto. Wow. Eso tengo que anotarlo. Eliseo provoca manto. El que perseverare hasta el fin será salvo. Pero a veces nosotros, hermanos, no perseveramos y a la primera prueba ya queremos retroceder. A la primera prueba ya no queremos avanzar. A la primera prueba ya andamos, hermano, como temblé, que ya no quiero ir a la iglesia. No hay dinero, estoy enfermo. Tengo un problema con esto, tengo un problema con el hermano, un problema con el pastor, así que no voy a la iglesia para castigar al pastor. No voy a ofrendar, no voy a diezmar para castigar al pastor. Andamos, hermano, con problemas emocionales. Y luego cuando llega el predicador, quieren doble porción. Hermano, colocamos la cabecita ahí. Somos emocionales. Por eso, hermano, este tema, y todavía no entro al tema del manto, estoy colocando muchas bases, pero ya estas muchas bases nos dan a entender, realmente estaremos preparados para recibir la doble porción. Y ya vimos que para recibir la doble porción se necesita estar bajo autoridad, bajo un manto. Elías tiró su manto
cuando se encontró con Eliseo. Y ahí la historia que mató los bueyes, hizo el arado, la parrilla. Pero Elías tiró su manto. Elías dejó su manto, lo tiró. Qué interesante. Por eso, si nosotros entendemos cómo actúa ahí, el manto es una señal de entrega. Y el manto solo se da como una señal para no volver atrás. El manto es una señal de autoridad. Pero si nosotros no estamos en autoridad, si andamos con cosas turbias, andamos con problemas emocionales, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir? Y pasaba Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías echa su manto sobre Eliseo. Mire qué interesante que ya el manto, cuando pasó Elías, ya lo recibió. Cuando fue el llamamiento de Eliseo, el primer día, cuando se encontró Elías con Eliseo, ya Eliseo recibió la doble porción. Eso lo escuchó, no lo entendió. Porque cuando Dios comienza algo, lo terminó. Cuando Dios comienza algo, es porque ya lo terminó. Antes de terminar todo el oficio, después que siguió Eliseo a Elías y pidió la doble porción, ya la doble porción estaba sobre Eliseo. Porque cuando se comienza algo aquí en la tierra y se dice algo en la tierra, ya es hecho en los cielos. Por eso es que al comienzo Elías tiró su manto. No me está entendiendo. No me está entendiendo. El misterio del manto es la autoridad. Y ahí se produjo. Y él perseveró. Elías le dice: ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Haz lo que quieras. Si tú quieres despedirte, si tú quieres seguirme a mí, tú sabrás. Yo no tengo nada que ver. La prueba produce perseverancia. Wow. La prueba produce perseverancia. A veces no perseveramos. Y como no perseveramos, no recibimos. Por eso es que muchas veces nosotros somos muy buenos para recibir algo. Somos mandados a hacer, hermano, para recibir algo, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio. Somos muy buenos para recibir porciones, para recibir cosas, pero nadie paga el precio. Nadie quiere morir. Nadie quiere suyugar esta carnecita. Nadie quiere morir a las pasiones desordenadas de concupiscencia, si no somos buenos para recibir. Y es dar para recibir. Es dar y recibir. Pedro y Juan subían a la hora novena, a la tercera hora, que era a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Y Pedro, cuando vio al mendigo, le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. No dijo: lo que tú me vas a dar, yo te voy a dar, más lo que tengo te doy. Somos muy buenos para recibir, pero cuando nos toca dar, nos duele. Y dar no solamente significa el área de finanzas. Dar tu tiempo, dar tu vida, dar tu consagración, dar tu ser, dar tu casa al ministerio para consagrarla, dar el tiempo de orar, dar el tiempo de ayunar, dar el tiempo de leer la palabra, dar el tiempo de perseverar en las cosas del Señor, el llegar temprano a la iglesia, dar tu tiempo. Hasta el tiempo le robamos al Señor. Llegamos tarde, otros llegan solamente a la palabra, porque como dicen que la palabra es más importante, sí, es más importante, y llegan solamente a la palabra. Otros llegan al despido, al amén. Hermano, pero somos buenos para poder recibir, y cuando se dice quieren doble porción, ahí estamos colocando la cabecita. Y ahí levantamos las manos: dame la doble porción, quiero la doble porción, hermano. ¿Y qué hemos hecho? Ya vimos, se fija, y ni siquiera entro a la profundidad de la doble porción, y ya vimos varios antecedentes que ya, hermano, ya estamos.
ya tenemos que hacer un autoanálisis. Por eso, hermano, esos predicadores que dicen doble porción, hermano, no saben lo que dicen, porque ni siquiera enseñan qué es recibir la doble porción, y la gente por la ignorancia, el pueblo le parece por falta de ignorancia. Perdóname lo franco que estoy haciendo en esta enseñanza, pero tengo que hablarle verdad. Le estoy hablando Biblia, le estoy hablando conocimiento, le estoy hablando revelación, y porque no quiero que se emocione con que reciba la doble porción. La doble porción podemos recibirla si hacemos todos los requisitos que Eliseo hizo. Si nos mantenemos en el Señor, si perseveramos ante el Señor, si seguimos fiel con el Señor y ante ministro, estar bajo manto, estar bajo autoridad, podemos recibir la doble porción. Antes, olvídese. Wow. Para seguir a Elías hay que matar el pasado. Eliseo entendió que tenía que matar lo que le sustentaba vivir por fe y no retroceder, sino tomar los bueyes y el arado y matar su pasado. Para seguir a Jesús hay que matar el pasado. ¿Para qué? Para que no vuelvas atrás. Hay un coro antiguo que dice: no quiero volver atrás, yo quiero a tu lado estar, haz lo que quieras de mí. No me acuerdo bien mucho la letra, pero algo así. Es esa, como dijo el chavo. Y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, porque el yo ver lo que yo era en mi pasado me va a hacer recordar. Y como hay una memoria y el enemigo trabaja con una información, un historial, me va a hacer retroceder, y muchos han retrocedido. ¿Y qué dice la palabra? Jehová dice: el que retrocediere no agradará mi alma. Wow. El que retrocediere no agradará mi alma. Ahí está hablando el Señor. Le voy a buscar ese texto. Hebreo 10:38. Veamos si más el justo por Hebreo, el que retrocede. Claro, ahí está. Hebreo 10:38. El que retrocediere no agradará a mi alma. Esta es la versión LBLA. Necesitamos entonces no retroceder, enfocarnos en el reino. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero eso no es solamente de palabras, no es de dicho, no es de saberlo de memoria. Por eso el manto es una unción que se apropia. Elías le tira el manto a Eliseo, ya estaba preparado, ya lo estaba adiestrando. Por eso es que Eliseo se pone bajo la dirección profética. Elías no era un hombre cualquiera, era un hombre tremendo, que cuando él hablaba, él tenía el manto de la autoridad. Es tanto que venía el ángel y le hizo una tortilla, y hermano, hasta los ángeles le servían. Que los ángeles vengan a servir al profeta. Los ángeles venían y le servían al profeta. Luego voy a mostrarle cuáles son las dobles también porción de los milagros que hizo Elías y los milagros que hizo Eliseo. Se lo voy a mostrar ahí. Pero estamos todavía colocando base de qué es lo que es realmente la doble porción. Un hombre y una mujer que entiende bien su llamado sabe que no debe de volver atrás, porque no tiene la mano en el arado, sino tiene la mano en el arado del Señor. Ya no tiene la mano de lo que era antes, sino en el arado de la mano del Señor. El propósito es servir a lo profético, a lo que Dios te llamó. Si quieres ser profeta, tienes que servir. Elías fue servido durante todo el tiempo por Eliseo. Eliseo mató, se comió esa carne con el arado y todo lo demás, y luego siguió a Elías y le servía. Cada prueba es un lugar de preparación para recibir tu manto. Por eso, si estás siendo probado, si estás siendo vituperado, si estás siendo perseguido por la causa del Señor, ahora si te persiguen porque estás irrumpiendo ley y violación, te están hablando mal de ti porque tú elegiste ese derecho legal, están hablando con autorización. Pero si están hablando mal de ti, te están calumniando y estás sufriendo por la causa del Señor, esa prueba es el lugar
de preparación para recibir el manto, para recibir doble porción. Recuerde que Elías, vamos al término entonces más a profundizar lo que pasó en la escritura. Segunda de Reyes capítulo 2, ya no da antecedente. La versión NTV, nueva traducción viviente, dice: Elías cuando es llevado al cielo. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, aquí le voy a enviar lo que dice. Y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que me quede aquí porque el Señor me ha enviado. Elías le dice a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Perseverancia para recibir manto, para recibir doble porción. Perseverancia. ¿Qué le dijo Eliseo cuando recién conoció a Elías? Elías recién lo estaba conociendo, tiróse a su manto. Y Eliseo tuvo la visión inmediatamente: tengo que seguir a este varón. Tuvo inmediatamente la percepción: tengo que seguir a este varón de Dios, tengo que seguirlo. Déjame ir a despedir a mi mamá, déjame ir a despedirme de mi papá. ¿Qué tienes conmigo?, le dijo Elías. ¿Qué yo tengo con eso? Haz lo que quiera. Pero él perseveró y aún así siguió a Elías a pesar de esa palabra. Hermano, colóquese en el caso de Eliseo y Elías. Si tú estás siguiendo algún Elías, algún liderato, coloquémonos en el lugar de Eliseo, que aparezca Elías, el profeta, con el manto, y tú le digas: yo te voy a seguir, pero voy a despedir de mi mamá, voy a despedirme de mi hermano, voy a despedirme del perro y del gato, me voy a despedir de todo y luego te voy a seguir. Inmediatamente Elías que te diga a ti: pero ¿qué tengas conmigo? A mí me da igual. Si tú me sigues, bien; si no, me da igual, me da lo mismo. ¿Cómo te sentirías tú? Este profeta no me quiere, este profeta no es de Dios. Me voy a ir a otra iglesia para que el profeta me diga: bienvenido, hagámosle fiesta, coloquémosle calzado porque me va a seguir. La prueba produce perseverancia. Eliseo no vio eso, sino que decidió seguir al varón. Y aquí nos encontramos con otro caso. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 22. Mire qué bonito. Pero Eliseo le dijo, pero anteriormente: te ruego que te quede aquí, le dijo. Elías le dice a Eliseo: te ruego que te quede aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. O sea, Eliseo, quédate aquí. El Señor me envió a Betel, quédate aquí. Y Eliseo: vive Jehová, vive el Señor, vive mi alma, que no me apartaré de ti. Perseverancia. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubieran dicho eso? Bueno, me quedo aquí esperando. Me quedo aquí sentado, me quedo aquí mirando tele, me quedo aquí esperando que Dios abra los cielos. Me quedo esperando aquí detrás de la puerta, a ver cuándo se abre la puerta. Hermano, ¿se fija la perseverancia de Eliseo? Por eso, hermano, es importante perseverar en las cosas de Dios, en las cosas buenas y en las cosas malas. ¿Acaso, como dice la Escritura, recibiremos solamente lo bueno y no lo malo? Pero cuando recibimos nosotros una prueba, ya andamos titubeando. Ya un enojo con un hermano, ya queremos cambiarlo de iglesia. Ya un problema con un líder, ya me voy de la iglesia. Una enfermedad, ya te hacen: estoy enfermo, me duele el brazo, así que no puedo ir a la iglesia, como si tuvieras que caminar con los brazos. Somos inconstantes, hermano. Por eso la palabra lo dice en Santiago: la persona de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Pero para pedir doble porción, hermano, nos faltan manos, nos faltan lenguas, nos falta todo. Dame la doble porción, quiero la doble porción. No estamos entendiendo, amado, no estamos entendiendo la doble porción. Y ya con todos estos argumentos, hermano. Qué bonita la enseñanza. Quizás a lo mejor le está removiendo su espíritu. Quizás lo está confrontando. Pero prefiero, hermano, que se moleste conmigo
que se moleste conmigo por decirle la verdad y no ande, hermano, colocando la cabecita, recibiendo que los que dicen que él en doble porción, que no digo que no sea, se puede recibir, pero hay un requisito para eso. Analice su vida. Si quiere doble porción, analice tu vida. ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás en el orden? ¿Estás haciendo lo que dice la palabra? ¿Estás perseverando? Wow. La perseverancia te lleva al manto. Ahora, mire qué interesante que Elías tuvo un sustituto, Eliseo. Pero Eliseo también tendría que haber dejado un sustituto, que era Jesse. Pero ¿qué pasó con Jesse? Jesse se pervirtió. Eliseo tendría que haber dejado un sustituto. Déjeme anotar a ver. ¿Sabe lo que tenía que haber, lo que podría haber dejado Eliseo? Era una triple unción. ¿Eso lo escuchó o no lo entendió? Eliseo tendría que haber dejado una triple unción. ¿Pero por qué se perdió la triple unción? Por Jesse, el servidor. Recuerde que esto es toda una cadena, son las imparticiones, son las transferencias. De lo bueno y de lo malo también hay transferencia de espíritu y transferencia de un manto, transferencia de unción. Elías, transferencia a Eliseo. Eliseo, transferencia a Jesse, pero Jesse se pervirtió. Jesse se pervirtió. Tenía que haber habido una 3 veces, hermano, la unción. Llegó hasta la doble. Porque se pervirtió el varón. Tu ubicación es al lado del nombre de Dios. Porque un hombre puede tener varios oficios. Si Pablo era misionero también, era evangelista, era apóstol, recibía varios oficios. Miren qué interesante que necesitamos nosotros movernos al Señor. Dejen notar esto porque esto lo tengo en un... Circuncisión. Betel, casa de Dios. Jericó, conquista. Jordán, es la humillación. Elías entonces pasó por estos lugares. Pasó por Gilgal, pasó por Betel, pasó por Jericó y pasó por el Jordán. Gilgal, que representa la circuncisión. Betel, que es la casa de Dios. Jericó, que representa la conquista. Y el Jordán, que es la humillación. Ahí, en donde recibió en el Jordán la doble porción. Eliseo en la humillación. No de la humillación de humillación de humana, no, en la humillación en el reino, en la humillación a la autoridad, en sujeción a la autoridad. Eliseo recibió la bendición. Wow. Qué tremendo, hermano. Y Segunda de Reyes 2:9, ya entramos en el tema fuerte. Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo, ahí viene la frase: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y dice de tu espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu de Elías. Porque nosotros hacemos transferencia de espíritu. Lo he enseñado en muchas otras clases sobre transferencia de espíritu y vínculo. Lo hemos enseñado que uno transmite: lo que yo tengo te doy. Nuestras ropas también proceden bendiciones. Pablo ungía las ropas, las prendas, se le llevaban a un enfermo, eran sanados. Transferencia. Entonces, dice
de tu espíritu. Elías le dijo una doble porción. Eliseo le habla de la doble porción. Eliseo le dijo una doble porción. ¿Por qué? Ahora, ¿sabe por qué otra cosa? Aparte de lo que ya todo lo que hemos mencionado, de lo que tenía que morir, tenía que perseverar, a pesar que hubieron palabras en que Elías le dijo, a mí no me importa si tú me sigues o no. Otra le dijo, quédate aquí porque el Señor me dijo que vaya a Betel, así que quédate aquí. Y él dijo, no, yo te sigo, dice Jehová, vive mi alma, que no te dejaré, no te desampararé, yo te sigo. Perseverancia. Ya vimos todos esos datos. Otra cosa interesante, en que Eliseo, amado, le dijo una doble porción. ¿Por qué una doble porción? Recuerde que Eliseo pasó a ser hijo, lo dije al comienzo. Eliseo pasó a ser hijo de Elías. Fue el primer hijo que tuvo Elías, hijo ministerial. Y el hijo primero se le da siempre la doble porción. Wow. Al hijo primero se le da siempre la doble porción. Recuerda cuando Jacob usurpa la primogenitura de su hermano Saúl. Saúl era el primero, le correspondía a él, y Jacob la usurpó. ¿Por qué? Porque Saúl le correspondía lo doble. Todo hijo primogénito, recibe lo doble de todo. El segundo que nace no recibe lo doble, sino lo que le corresponde. Pero todo hijo primero recibe lo doble. Ahí tenemos otra cosa. Wow. Ahí tenemos otro detalle más, que para recibir la doble porción tenemos que ser hijos. Ah, Señor, yo quiero la doble porción. ¿Y eres hijos? Eres hijo, estás sujetándote, estás haciendo el manto, estás bajo autoridad. Ahora, un padre puede dar doble porción a su hijo. No me está entendiendo. Pero vemos predicadores, yo voy a dar la doble porción, ni siquiera hijo. Ni siquiera son sus hijos. Sí se imparten las unciones, pero a veces ni siquiera nosotros somos hijos del pastor en el sentido espiritual. No nos sujetamos a nadie, no vamos a los cultos, no vamos a discipulados, no vamos a vigilia, no vamos a oración, no vamos a clamor, no hacemos nada, no hacemos lo que quiere, llegamos tarde a la iglesia, andamos enojados con el líder, que el pastor no me llamó, no me visitó, así que el pastor no me llamó, así que no me voy a otra iglesia, indisciplinado, desobediente, rebelde, contumaz. Pero para recibir la doble porción somos los primeros de estar colocando la cabecita. Hermano, creo que con este tema le maté la doble porción. Perdón, pero tengo que hablarle verdad. Este es un tema muy profundo. Por eso basta de esos predicadores que andan hermano, enseñando doble porción y recibe la doble porción, hermano. Basta de eso. No manipulemos a la gente, no manipulen a la gente con sus emociones. Y después le dicen, bueno, ahora va a ofrendar, ahora va a diezmar y va a pactar por la doble porción. Hermano, basta de esos descarados. Perdone, hermano, me estoy desahogando con usted, me estoy ministrando. Basta de esos descarados, hermano, que para todo cobran por predicar, cobran por los mejores hoteles, cobran para dar la doble porción. Hay predicadores que cobran según el mensaje. Si es mensaje de ofrenda, el valor que ellos cobran es más alto que un mensaje normal al pueblo. Así hay descarado. Perdóneme, esto es desventurado, hermano. Perdóneme el celo que tengo ahí con la palabra, hermano. Terminemos mejor, si no me van a piedrar. El tema está interesante, está bueno, pero nos está llevando profundidad. Pero todavía no llevo al término de la doble porción. Ya vamos para allá. Wow. Muchos quieren doble porción, pero no son hijos. Eliseo siguió siempre a Elías. Es más, Elías no lo pescaba mucho, pero él siguió perseverante. Jesús estuvo bajo autoridad del Padre. Jesús no vino con autoridad, sino vino bajo autoridad. Quien está bajo autoridad tiene autoridad.
Eso lo escuchó y no lo entendió porque lo dije muy rápido. La perseverancia te lleva a la doble porción. Y miren lo que dice Elías. Ya estamos terminando esta clase. Manténgase, aquí viene lo mejor. Y Elías le dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así sucederá. Pero si no me ves, no sucederá así. Miren qué interesante, porque aquí en esta palabra le dice Elías a Eliseo: si me ves cuando sea llevado de ti, sucederá. Pero si no, no será así. La pregunta es, si usted tiene algo, sígame. Si usted tiene algo, lo voy a graficar en esto. Si usted tiene algo, ¿cierto? Esto, yo lo veo. O sea, lo que quiso decir Elías: si lo ves, cosa difícil has pedido, pero si lo ves, se te será dado. Si me ves, ¿a quién? A Elías. Pero si no lo ves, no será dado. Pero el profeta, ¿lo iba a ver o no lo iba a ver? Porque lo estaba mirando. No la entendió. Eso como no le agarró, eso como que le pasó. Porque visión, yo lo veo. Si yo lo veo a Elías, voy a ver cuando se vaya. ¿Y cómo no lo voy a ver si ya lo estoy viendo? No sé si me entiende, me estoy muy enredando, no sé si lo entiende. Este es como una fonética. Si me viere, es una fonética. Si me viere, será dado. Si no me viere, no será dado. Pero lo va a ver. ¿Por qué lo va a ver? Porque lo está viendo. Y cuando se vaya, va a ver que ya no va a estar. Pero va a ver que ya no está. Y va a ver cuando está. No me está entendiendo. No sé qué esté muy profundo. Yo lo entiendo bien. Por eso es que cuán importante nosotros ver el grado en que Dios nos habla sobre este tema de la doble porción. Muy manoseado, muy manipulado. Esto no es solamente recibe lo doble, es más allá. Ya vimos todo lo que vimos, hermanos, toda esta enseñanza, una hora, y más de una hora hablando de este tema, sobre para poder recibir doble porción. Hay muchas cosas que ni siquiera estamos haciendo. Esa palabra, si me viene, es una fonética hebrea, que significa, te lo voy a escribir esto: si puedes ver como yo veo, si puedes ver dentro de mí, te será dado. Wow. Lo que estaba diciendo Elías es ver lo que Elías veía, ver lo que Elías estaba viendo. Si miras a alguien, si va a ver algo, está diciendo: mira dentro de mí. Si logras ver no solamente lo físico, porque vuelvo al punto, si ve algo, lo está viendo. Si no lo ve, también va a ver que no está. En ambas lo va a ver. Si está aquí, lo voy a ver. Si desaparece, también lo voy a ver. Es una fonética. Lo que está diciendo es: si logras ver lo que hay dentro de mis ojos, si logras ver lo que yo veo, se te será dado la doble porción. Y Eliseo vio lo que había dentro de él. Los ojos son la puerta del alma. Aleluya. No hay gloria sin muerte. No hay exaltación sin morir al yo. Entonces Elías tomó su manto. Volvemos al punto. Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y estas se dividieron uno al lado del otro y pasaron por tierra seca. Manto es sujeción a la autoridad. Si no te sujetas a alguien, si no te sujeta a una autoridad, si no te sujeta a un liderato, si no te sujeta a alguien, no pidas manto, no pidas doble porción. Gente que no se sujeta a nadie. Sopló el viento y para allá va, hoja seca, nubes sin agua. Hacen lo que quieren, no se sujetan a los líderes, no tienen pastores.
Que yo me sujeto a Dios. Mentirosos. Si no se sujetan a hombres terrenales, menos se van a sujetar a aquel que no ven. El manto. Ahora mire el significado de la palabra manto. Esto está fuerte, ya está terminando. Aquí viene lo mejor. Manto. Del hebreo la palabra aderet. Y aderet significa gloria y esplendor, magnificencia, manto, vestido, vestir. Manto del hebreo es aderet, manto es gloria. Por eso que el manto tipifica la gloria. ¿Y qué es gloria? Es poder. ¿Y qué es poder? Dunamis. Dios nos dio poder y autoridad. Dios nos dio dunamis. Dios nos dio manto. Dios nos dio aderet. Wow. Wow. Estoy anotando unas cosas, hermano, porque hay cosas que están fluyendo en el momento y ni siquiera las tenía enseñarlas, pero estoy anotando para que no se me vaya, porque esto está fuerte, hermano, está muy, muy hermoso esta clase de hoy, está fluyendo el Espíritu Santo en la maestría. Qué bello es el Señor, porque eso que manto es un manto de esplendor, manto es una señal de sujeción. Y Elías tenía el manto. Eso significa que al tener el manto, las huestes angelicales venían y repetían la unción de gloria. Por eso que después Eliseo le dio el manto. Y ahí viene la doble porción. Lo que mucho aquí nosotros nos enfocamos en esto nada más, en lo doble que él hizo. Porque Elías hizo 10 milagros y Eliseo hizo 20 milagros. Se lo voy a dejar todo aquí escrito, porque por el tiempo ok, vamos entonces a los milagros de Elías. Aquí se lo voy a dejar. A ustedes tiene la base, usted toma nota. Tenemos primero en los milagros de Elías, 3 años de sequía. Primera de Reyes 17:1. Alimentado por los cuervos. Primera de Reyes 2:7. Multiplicación del aceite y la harina a la viuda. Primera de Reyes 17:8 al 16. La resurrección del niño. Primera de Reyes 17:24. Hace descender fuego del cielo. Primera de Reyes 18:30 al 40. Estoy en los milagros de Elías. Hace descender lluvia después de 3 años y medio. Primera de Reyes 18:41 al 45. La carrera por más de 50 kilómetros. Eso es impresionante. Primera de Reyes 18:46. Corrió más de 50 kilómetros Elías. 8. La caminata de 40 días, 40 noches que fue fortalecido con la comida angelical. Primera de Reyes 19, 6 y 8. Miren qué interesante. Comió comida que los ángeles le prepararon. Y corrió, hermano, y caminó 40 días con su noche y no se cansó. Fue fortalecido. Hermano, tremendo. 9. Fuego del cielo que consume a los 400 profetas de Baal y 400 de Acera. Segunda de Reyes 18, 19. Y aparta las aguas con su manto con el Jordán. Segunda de Reyes 2, 8. Son los 10 milagros del profeta Elías. Vamos entonces a los milagros que hizo el profeta Eliseo. Si Elías hizo 10, Eliseo hizo lo doble. Si Elías hizo 10 milagros, lo doble son 20. 1. Aparta las aguas del Jordán. Segunda de Reyes 2:13. 2. Sana las aguas malas. Segunda de Reyes 2:19 al 22. 3. 2 grandes osos despedazan a 42 jóvenes cuando lo maldice. Segunda de Reyes 2:23 y 24. 4. La tierra se llena de agua. Segunda de Reyes 3:15 al 20. 5. Victoria sobre Moab. Segunda de Reyes 3:18 al 27. 6.
el aceite de la viuda. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. La esterilidad es sanada. Segunda de Reyes 4, 12 al 17. 8. La resurrección de un niño. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. 9. Sana el potaje. Segunda de Reyes que estaba maligno. Segunda de Reyes 4, 38 al 41. 10. La multiplicación del pan para 100 hombres. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. La lepra de Naamán es sanada. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. 12. Castigado por Jesse por lepra. Segunda de Reyes 5, 25 a 27. 13. Hace flotar el hacha. Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. 14. Declaración de un secreto de guerra. Segunda de Reyes 6, 8 al 12. Se abren los ojos del siervo Jesse. Segunda de Reyes 6, 13 al 17. El ejército sirio cegado. Segunda de Reyes 6, 19. Captura de las bandas armadas de Siria. Segunda de Reyes 6, 19 al 23. Milagros 19. Milagros en el sitio de Samaria. Segunda de Reyes 6, 31. Y también capítulo 7, verso 20. Y 10 y 20. Sus huesos reviven a un muerto. Segunda de Reyes capítulo 13, versos 20 y 21. Los huesos de Eliseo reviven a un muerto. La historia que conocía cuando llevaban a un difunto a enterrarlo, vienen unos malhechores y al ver los malhechores la gente salen corriendo y sueltan el muerto y caen los huesos de Eliseo y se levantan. 20 milagros. Eliseo 10. Este es el tema. Una palabra muy hermosa. Una palabra que nos ayuda a confrontar también nuestro espíritu y a entender qué es la doble porción. ¿Qué es la doble porción? Se fija que ahora estudiando este tema, la doble porción no es llegar y decir, yo quiero la doble porción. Esto no es llegar y yo coloco la cabecita, quiero la doble porción, dámelo doble, Señor. No es tan así, amado. Perdóneme que le robé toda la emoción, toda la unción de la doble porción. Sí puede recibir la doble porción, pero hay requisitos. Esto no es para todo, esto no es para que tenga la voluntad o de colocar la cabecita, no es así. Ya vimos todo, hermano, por eso es que este tema, compártalo ustedes con su grupo, compártalo con otras personas, compártalo en su Facebook, compártalo en grupo, si usted tiene un grupo de WhatsApp, su grupo con compañeros, con amigos, en su Facebook, comparta esta transmisión, comparta esta enseñanza, porque le va a ayudar mucho a abrir los ojos a las personas que realmente a veces decimos cosas, emocionamos a la gente para sacar provecho de eso y no es así. Padre, bendigo a la iglesia, bendigo al pueblo, bendigo a todos los que se han conectado en este día. Gracias por esta enseñanza. Cada uno, Señor, los bendigo, los honro por siempre permanecer, por indagar la palabra, por estar ahí atento a buscar tu palabra, a aprender más. Mi pueblo perece, dice el libro de Oseas, por falta de conocimiento. A veces erramos porque no leímos la escritura, porque no profundizamos y viene un charlatán y le hacemos caso a los charlatanes. Y que dice 1 Timoteo 4:1, los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y a muchos van a engañar. Y la mala escritura dice, si es posible, a los escogidos engañarán. Padre, bendice a la iglesia, les bendigo los que han estado perseverando en esta enseñanza, guárdale, protéjale sus bienes, sus riquezas, que tú les proveas para su ministerio, provee riquezas para su ministerio, para su casa, provee bendición de salud, provee bendición ministerial, Señor. Que su entrada y salida sean de bendiciones donde vayan. Provéele economía, provéele salud, provéele, Señor, para la obra del ministerio. Sánale si están enfermos, restáurale para tu gloria. Sánalo emocional, psicológicamente, espiritualmente, restáuralo. Declaro bendición sacerdotal sobre ustedes. Reciban bendición sacerdotal. Les bendigo, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Reciban bendiciones. Reciban bendiciones. No doble porción. Reciban bendiciones, hermano. Se le ama desde Chile.